Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ana Gisela Hernández Gómez y voy a presentarles el eje 2, desafíos de la tutoría en la nueva normalidad. Estimados colegas, tutores, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. En esta sesión abordaremos experiencias de trabajo y estrategias del trabajo tutorial. Espero que puedan ustedes desarrollar una gran reflexión, resultado de todos los trabajos de nuestros panelistas. A continuación, me permito dar unas breves instrucciones para los asistentes en este trabajo. Por favor de colocar su nombre completo para una mejor identificación y poder formular las preguntas. Al formular las preguntas, que vengan en mayúsculas y se plasmen con signos de interrogación. Para los ponentes se les dará una sesión de 10 minutos de exposición y 5 minutos para sus preguntas. Nuestras moderadoras, la maestra Marta Patricia Jiménez y la maestra Ivonne Becerra, nos ayudarán a medir el tiempo a lo largo de esta sesión. Sin más, les damos esta cordial bienvenida e iniciamos nuestras presentaciones. La primera presentación a cargo de la maestra María Rosa Zúñiga, resultado de un trabajo conjunto en donde hablarán sobre experiencias de tutoría durante el confinamiento, desafíos de la tutoría en la nueva normalidad. Adelante y muchas gracias por su participación. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, les doy las gracias por estar pendientes de este eje. El presente trabajo lo presentamos la doctora Beatriz Herrera y su servidora. La que sigue, por favor. Entonces, nuestro título es, bueno, las experiencias que obtuvimos a lo largo de este año. Entonces, el objetivo principal era identificar las experiencias de la tutoría durante el confinamiento. La que sigue, por favor. Sabemos que en este último ciclo escolar fue muy importante el tener que modificar algunas de nuestras estrategias que habíamos venido trabajando a lo largo de toda nuestra experiencia tutorial. Entonces, este confinamiento nos obligó tanto a los docentes en la parte de la enseñanza como a los tutores el poder modificar desarrollar algunas herramientas y sobre todo con el objetivo para el beneficio de otros, ¿ok? De los alumnos sobre todo. La que sigue, por favor. Bueno, sabemos entonces que hubo una transición entre la educación a distancia, pero también obviamente tenemos que incluir la tutoría a distancia. Si bien sabemos que la educación a distancia se modificó en cuanto a la forma de enseñanza, a la forma del aprendizaje, pero también las formas de evaluación que ya se mencionó en la mañana por alguno de los panelistas. Y si nosotros podemos ver la parte de la tutoría a distancia, sabemos que el trabajo de acompañamiento tuvimos que modificar también, como les mencioné, este trabajo que hacíamos, en el plantel, sobre todo, ahorita vamos a ver algunas diferencias, pero sobre todo la cuestión de la comunicación. No es lo mismo vernos de frente, ver las caras, las emociones, a hacerlo de manera virtual, aunque en algunas ocasiones se tenían cámaras abiertas, definitivamente no podíamos nosotros dimensionar cómo se había modificado estas emociones. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las diferencias que existen entre la tutoría presencial y la tutoría a distancia. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar los espacios. Como les mencioné, nosotros utilizábamos obviamente las escuelas o facultades, la presencia física entre los tutores y alumnos. Aunque fuera media hora, aunque fuera una hora, aunque fuera 15 minutos, a veces teníamos cubículos para poderlos atender, a veces aunque sea en el pasillo, pero al final de cuentas nos podíamos ver.
En cambio aquí cambia mucho el lugar de residencia tanto de los tutores como de los estudiantes. Y también lo mencionó en la mañana, para los alumnos fue muy difícil modificar, sobre todo el manejo de sus espacios. Cuando en una familia, tanto la mamá como el papá y los hermanos se tenían que conectar al mismo tiempo, entonces perdían esa parte de la privacidad a la que estaban acostumbrados cuando la situación era presencial. Y en muchas ocasiones nosotros veíamos que no tenían esa confianza como para comentar algunas situaciones. Ok, la que sigue, por favor. Los momentos de interacción, ¿sí? Aquí nosotros podíamos establecerlos de acuerdo a los horarios escolares. Nos poníamos de acuerdo, ¿sí? Y entonces en un espacio podíamos nosotros ver a los alumnos. En cambio, aquí a distancia vemos que depende mucho de los tiempos que se tienen a disposición, las necesidades de los alumnos, pero también de los docentes, ¿sí? Entonces, era muy importante que nosotros pudiéramos coincidir en tiempos. Hubo ocasiones en que nos pedían que fuera un poquito más tarde, digamos, por ejemplo, en mi caso yo trabajo alumnos de la mañana, pero me pedían que fuera después de las 8 de la noche y entonces pues teníamos que acceder en algunos casos. La que sigue, por favor. Bueno, después también los participantes, ¿sí? Obviamente los tutores eran los que participaban y ya en el confinamiento podía ser de manera individual o de manera grupal. La que sigue. El propósito. Bueno, aquí en la parte presencial vemos que los tutores siempre tenían que apoyar el proceso de formación integral del estudiante, mientras que en el confinamiento teníamos de entrada que detectar y atender las necesidades que vayan surgiendo a partir de una situación de emergencia, sobre todo en este caso sanitaria. E igual lo mencionaba en la mañana en varios casos. Ok, la que sigue, por favor. Las modalidades. Si bien en la manera presencial podríamos trabajarlo de manera individual o grupal, también se podía hacer entre pares, lo que mencionó el profesor de Prepa 5 en la mañana. Sí, a veces no es así como muy cómodo para ciertos temas, pero para otros temas sí, como mencionó el profesor, para esta situación de la orientación hacia el área que vaya a elegir el alumno. Y aquí en la manera presencial podía ser individual, podía ser grupal o en pequeños grupos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles eran las principales ventajas? Bueno, en la parte presencial era la experiencia que se tiene como tutor para el manejo de este proceso, tutorial, perdón, y obviamente podíamos favorecer el desarrollo de una relación personalizada y trabajo en equipo. Mientras que en el confinamiento teníamos que hacer una adaptación de esta tutoría virtual, un manejo del tiempo, porque a veces se nos podía ir, no era la hora, era mucho más tiempo, incorporación de plataformas virtuales, registros de la tutoría de manera más efectiva, eso sí, porque podíamos ver cómo estaban nuestros registros, sí, y también se fortalece la autonomía de los alumnos. Ok, la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? En la parte presencial vemos que la inversión del tiempo por parte de los tutores y estudiantes se veía afectada por los traslados y por los horarios de clase. Mientras que en la parte en virtual vemos que, o en la parte de confinamiento, vemos que podíamos haber encontrado problemas de conectividad, luego no había luz, no había internet, ajá. También del dominio de ciertas herramientas y los espacios adecuados para llevar a cabo una tutoría de manera eficaz. Y sobre todo los distractores, ¿sí? Hay más distractores en tus casas por lo general. La que sigue, por favor. Profesora Zúñiga, le restan 2 minutos. Sí, gracias, ya vas, gracias. Ahora, durante el periodo de contingencia es muy importante que se tome en cuenta el acompañamiento tutorial, la empatía que nosotros podamos mostrar hacia los alumnos y establecer horarios específicos lo más estrecho que se pueda. Ok, la que sigue, por favor. Ahora, también incluye el desarrollo de pertenencia institucional. Si bien en mi caso, por ejemplo, yo tengo alumnos de sexto, ellos ya sabían lo que era estar en la UNAM, pero con compañeros que tienen alumnos de cuarto,
esta pertenencia institucional como que no la sentían, porque algún alumno dijo, sí, soy alumno de la prepa, pero no tengo ni siquiera una credencial que justifique que estoy inscrita en la UNAM. Ajá. También me va a permitir identificar y tomar en cuenta las necesidades individuales o grupales y podemos tener una atención más cercana. La que sigue, por favor. Y bueno, en la comunicación que utilizamos más frecuente fue a través de Zoom, correo electrónico y WhatsApp. La que sigue. Y bueno, los temas que pudimos atender fueron la comunicación a distancia, organización del tiempo, manejo de algunas emociones y el autoaprendizaje. La que sigue. Y conclusiones. La tutoría en el confinamiento nos permitió de manera temporal y alternativo que podemos proponer soluciones a distancia y fue un buen recurso para acompañar a los estudiantes donde pudieron identificar diferentes problemáticas. La que sigue. Creo que era la última. Ya dejó de aprendizajes tanto a los tutores como a los estudiantes. Se aprovechó de mejor manera el uso del tiempo efectivo y se registró de manera objetiva cada paso del proceso. La que sigue. Y también nos permitió incorporar herramientas de trabajo, la cercanía y confianza con los estudiantes, aprender a escuchar y atender situaciones y mostrar empatía. Ok. La que sigue. Era la última. Y bueno, nada más que sabemos que la tutoría es considerada como una estrategia que integra un conjunto organizado y planificado de acciones educativas y orientadoras que se ofrecen a los estudiantes con la finalidad de completar y ampliar un marco de experiencias, expectativas y oportunidades formativas que tiene relevancia para su proyección profesional. Ok, muchas gracias. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias, maestra. La maestra Ivonne. Gracias, Perdón. maestra Rosa María, sí. Bueno, tenemos una pregunta y varias felicitaciones, maestra, por su trabajo, su experiencia como tutora. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo se puede tener una atención más cercana en la pandemia, hablando del marco de la tutoría? Primero hacemos un diagnóstico y primero lo hacemos de manera grupal y luego ya lo manejamos de manera individual. Nosotros les preguntamos a los alumnos que si requerían una atención un poco más especializada, entonces les ofrecimos ya un horario más abierto, como les dije, un poco después de las 8 de la noche, cuando ellos ya podían tener como esta libertad de poder expresar lo que ellos estaban sufriendo o padeciendo, ¿no? En este momento, generalmente fue en los casos donde los alumnos tuvieron pérdidas de familiares por esta enfermedad. Muy bien. Bueno, voy a leer una segunda pregunta, porque las demás ya son felicitaciones. Gracias. Dice un ejercicio muy reflexivo en la tutoría. Felicidades, maestra. Dice esta, no me es muy claro que en el confinamiento los tutorados o los alumnos ganan autonomía. ¿Se refiere en qué sentido? En el sentido de la toma de decisiones, porque cuando están en el plantel a veces se confían de sus compañeros o de algunos profesores. Y en este caso, como tenían el problema de la comunicación o del desconocimiento de algunos de sus compañeros, pues ellos de alguna forma como que se esforzaban a ser más autónomos en la toma de decisiones. Muy bien, maestra. Bueno, las preguntas que no alcancemos a responder aquí dentro del panel van a estar disponibles para los ponentes más adelante, de tal manera que podamos después compartirlo en las memorias del evento. Muchas gracias, maestra Rosa María. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Y cedo la palabra nuevamente a la maestra Ana. Sí, gracias Ivonne. Muchas gracias Rosita por tu conferencia, por tu plática. Y a continuación las profesoras Aline Álvarez Góngora y Sandra Patricia, junto con Laura Vázquez, expondrán su trabajo titulado El modelo híbrido como el futuro para la enseñanza y el trabajo tutorado. Adelante, muchísimas gracias, maestras. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, escogimos el tema del modelo híbrido como futuro para la enseñanza y trabajo tutorial. Somos de la prepa número 2 y bueno, este tema pues lo vamos a tener que poner en práctica.
Nos guste o no, cambió el modelo educativo que veníamos desempeñando de forma tradicional, en el que veníamos viendo a los chavos, a nuestros alumnos tutorados, cambió a una forma totalmente en línea. Pero, ¿qué va a pasar cuando regresemos? Entonces, vamos a ir viendo algunos modelos de forma híbrida para el desarrollo del modelo educativo y, en nuestro caso, de nuestra actividad tutorial. La que sigue, por favor. Bueno, los objetivos de esta ponencia, primero, es dar un panorama de cómo se llevó el proceso educativo y el trabajo tutorial. Obviamente que en este punto se tuvo la necesidad, como lo dije, de cambiar de un modo totalmente electrónico y con las vacunas que se planean poner, pues probablemente se cambie un modelo híbrido en el que se tengan que alternar la presencia, lo presencial, con lo que viene siendo la línea, en línea. Bueno, entonces tenemos que el siguiente objetivo es exponer que el modelo híbrido es la opción que tendremos que emplear en un futuro para llevar a cabo nuestra actividad docente y nuestro trabajo tutorial. Y el cambio, pues obviamente a este modelo se necesita también modificar de muchas cosas, lo estructural, cómo se van a dar los contenidos. Obviamente hay asignaturas que llevan para porque tenía. Entonces, todo esto se va a tener que ir adecuando a la nueva realidad que tenemos. La que sigue, por favor. Bueno, el modelo educativo se define como el conjunto de componentes los cuales se estructuran y se relacionan entre sí para responder a la demanda y a las necesidades formativas del entorno social, de los usuarios y para hacer funcionar el sistema educativo público, privado, urbano, rural, etc. Entonces, lo que decíamos, con mayor frecuencia se venía utilizando un modelo tradicional en el que se acudía al centro educativo en forma presencial, íbamos los profesores y los alumnos, y generalmente los alumnos se limitaban a escuchar y a tomar notas. Obviamente que esto ha ido también cambiando y tenemos que ya los alumnos también pues podían participar más. En contraparte, tenemos el modelo educativo híbrido. Tenemos que ver que no se creó por solo la presencia de COVID, sino también se utilizó desde hace mucho el modelo, las tecnologías, sacando provecho de ello para las personas que tampoco tenían tanto tiempo de ir a la escuela o trabajan y tienen ciertas horas nada más para tomar sus clases. Bueno, hay autores como Rosales que nos da 4 ejemplos de educación semipresencial. Entonces, aquí tenemos los modelos híbridos. La que sigue, por favor. La primera es el modelo híbrido semipresencial en clase invertida. Se denomina invertida en la que los alumnos estudian los temas que revisaran en la clase presencial. Es decir, ahí se utilizan las tecnologías para investigar, tener conocimientos previos y luego ya se van a reforzar en la clase presencial. Bueno, de esta manera se observa también que los alumnos pueden ser más participativos, mejorando un aprendizaje crítico. Aquí ya los alumnos tienen que saber discernir qué información les sirve o cuál no. El siguiente modelo se llama de rotación por estaciones. Esto quiere decir que en un grupo se dividen en varias estaciones de trabajo. Vamos a tener 2 estaciones, los que asisten en forma presencial y los que asisten en formato online. De esta forma, el foro de las aulas se podría mantener al 50%. Obviamente que en el caso de nosotros, de las escuelas públicas, un factor relevante también en cuanto a la enseñanza, pues es el número de alumnos que tenemos. Cuando regresemos a clases y nos citen,
pues se van a tener que reducir los aforos, porque pues si tenemos grupos de 60 o 70 alumnos, pues son demasiados. Entonces, un modelo de rotación quiere decir que a veces los alumnos van, otros asisten en formato online y otros en formato presencial y se pueden ir intercambiando. El tercer modelo es del laboratorio de rotación. Este quiere decir que hay unos alumnos que realizan la teoría y otros que acogen la práctica. Los que asisten de forma, que ven la parte teórica, tienen que hacerlo desde casa y los que lo hacen de forma práctica son los que se presentan, por ejemplo, en educación física o en materias como química, biología, los que tienen laboratorio. Otro sería el modelo híbrido de rotación individual. Este quiere decir que el alumno no tiene necesidad de pasar por el centro de estudios o solo debe hacerlo por ciertas áreas, pudiendo personalizar sus horarios y su asistencia dentro del grupo. Vuelvo a lo mismo, estos modelos sobre todo son para educación superior y media superior. Para lo que son escuela primaria y secundaria, pues muchas veces todavía necesitan que el maestro sea su guía pues en todas las materias y también en la presentación de información. Bueno, obviamente con el trabajo tutorial, pues hemos tenido que también cambiar a un sistema en el que todo lo manejamos en línea. Podemos ver a nuestros alumnos a través de ciertas plataformas como el Zoom, el Meet. Se ha complicado un poco porque también los alumnos tienen que generar cierta confianza que a veces lo hacen mejor de forma presencial. Obviamente que el uso del modelo híbrido pues se está dando en razón de la realidad social que estamos viviendo. Y bueno, tiene ciertas ventajas. Los alumnos son más autónomos en cuanto a que ellos pueden buscar información, fomentar su capacidad crítica y que no están esperando que el maestro les dé los conceptos tradicionales. Es decir, puede estudiar por sí mismo. El alumno también es más activo. Profesor, le restan 2 minutos. Ok, el profesor no es el único que expone, sino también el alumno se asume este rol. Hay dos aspectos que también tiene ventaja, que es en el tiempo y el espacio por la utilización de medios electrónicos. Obviamente que el alumno también tiene que ser responsable y tener cierta conducta que le obligue a entrar, a realizar sus tareas y organizar su tiempo. También nosotros como profesores y tutores podemos organizar el tiempo y bueno, una ventaja es ahorrar en el transporte, aunque también puede ser que invertamos más tiempo para preparar nuestras clases. Bueno, el sistema híbrido también va a tener desventajas en el que se ve la brecha dentro de los que van a tener posibilidades de estudiar y los que no tienen para una herramienta tecnológica y tienen que acudir a un café internet y pues finalmente también implica un gasto. Con el modelo híbrido tenemos también que revisar esos diseños curriculares porque están hechos para una forma presencial. Entonces, en esta forma o de esta manera también los profesores tuvimos que de la nada trabajar un sistema en línea y próximamente pues tenemos que también trabajar en un sistema híbrido. Pues sería todo. Ya no pasé la presentación. Ahí están las desventajas. Los resultados, pues es que no podemos manejar al 100% nuestras clases como lo veníamos haciendo, ni el trabajo tutorial. Tendrá que hacerse un esfuerzo para manejar tecnologías mezclado con las clases presenciales, pero reduciendo a lo máximo las personas que se puedan ver. Pues sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, maestra, muchas gracias, maestra Arín. Sí hay varias preguntas. A ver, la primera dice, ¿qué pasa con los alumnos que tienen problemas de conexión o falta de recursos digitales para este tipo de modelos? Es lo que, una de las desventajas es que la brecha que tenemos social es que no permite a todos los alumnos entrar en este tipo de modelos.
Desde tiempo atrás se manejaba, por ejemplo, la telesecundaria y sabíamos que íbamos a escuelas rurales y ni siquiera había electricidad. Actualmente vemos lo mismo. En la escuela primaria, pues que están pasando clases en la televisión, efectivamente que no es lo mismo que si estamos de forma presencial. Y en el caso de la UNAM, bueno, hubo programas para préstamo de equipos, creo que con internet, pero no todas las instituciones lo hicieron. Entonces sí se hace más grande la brecha social entre los que van a poder estudiar y los no. Todos los de año de algunos se tuvieron que ir a trabajar, otros se enfermaron y fue lo que teníamos, ¿no? Entonces, efectivamente, no pueden todos estudiar, no todos tienen la misma condición económica para poderlo hacer. Claro. Una última pregunta, maestra. Dice, ¿podría mencionar alguna actividad de modelo híbrido que llevó a cabo con sus tutorados? Yo con mis alumnos tutorados, por ejemplo, primero digo, ahorita no fue modelo híbrido porque pues no los vimos. Fue en línea, se abrió un espacio en chavos, ¿no? Se consiguió que estaba el Classroom y ahí se fueron dando de alta. Algunos avisos se ponían ahí y se tuvo la oportunidad de conocerlos de forma primero grupal a través del Meet, o en su caso habrá quien utilice el Zoom. Dependiendo de esto, se pudo tener contacto con ellos. Ya casos particulares, había alumnos que a lo mejor no tenían la capacidad de hablar con uno de forma, con el mito del Zoom, citarlos. Incluso había algunos que escribían de que tengo problemas en tales materias, que hago a través de correos electrónicos. A través del modelo híbrido, pues si es uno el tutorado, digo, uno que tiene el problema, a lo mejor sí se puede sacar una cita y estarlo revisando, o digo, no revisando, sino ver la situación. Y de la misma forma, a lo mejor en un grupo se va a citar, no sé, primero una cuarta parte o medio salón, irlos viendo poco a poco para tener el contacto con el grupo que estamos tutorando. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Muy interesante, hay felicitaciones de parte de los profesores y bueno, pues sin duda es un gran reto para todos los que somos tutores, el ir aprendiendo más, no solo de estos modelos, sino de la tutoría en general en línea. Muchas gracias, maestra. Cedo la palabra nuevamente a la maestra Ana. Gracias. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias, maestra Lynn, maestras que estuvieron en el grupo. Ahora es el turno de la maestra Consuelo Aida y el maestro Emilio Ahmed, que expondrán su trabajo titulado Identificación y regulación de las emociones, una tarea pendiente. Adelante y muchas gracias por su presentación. Buenas tardes. Perdón, no tengo la retroalimentación si me están escuchando. Sí, maestra, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Ya la maestra Ana nos hizo el favor de hacer la presentación del trabajo. Como todos nosotros, si me pasan la que sigue, va a tener que ser la dinámica de presentación relativamente rápida porque lo hice con animación. El día de hoy me parece que ya hemos estado hablando en demasía de cuáles son las situaciones de contexto en las que nos encontramos. Las dos que siguen, por favor. Por un lado, la situación de contingencia sanitaria nos ha puesto en la situación de tener que iniciar un ciclo escolar de manera virtual y aunque las expectativas eran que serían solamente un periodo, pues concluimos el ciclo de esta manera. Y la otra condición es que tuvimos que abordar esta tarea con recursos heterogéneos y frecuentemente insuficientes. Estos dos hechos, la que sigue por favor, hicieron que nos enfrentáramos a una situación en donde la vivencia de aprendizaje y enseñanza toman un significado muy especial, en particular porque se vieron acompañadas por emociones
que tal vez no habíamos sido capaces de identificar en otro momento. Y este hecho del significado tan particular que toma esta experiencia nos lleva a tratar de indagar sus características para poder capitalizar al máximo los resultados de la misma. Si me pasan la que sigue, por favor. Muchos autores plantean que la población adolescente es particularmente vulnerable a una situación como esta que estamos viviendo, porque las condiciones de incertidumbre, el miedo social a la infección, las problemáticas que han estado viviendo con su familia, las limitaciones económicas a las que se han enfrentado porque algunos han perdido el trabajo y en otros casos los sueldos se han visto considerablemente reducidos, el distanciamiento físico que ha sido forzoso, incluso con aquellos afectos más cercanos y la frustración de los planes que teníamos considerados. La que sigue, por favor, son factores que van a estar directamente relacionados, la que sigue, por favor, con la producción de estrés, ansiedad, miedo, alerta constante y confusión mental. Situaciones que a su vez, tanto si se presentan de manera aislada como combinada, tienen una alta probabilidad de afectar la estabilidad tanto física como emocional y mental de nuestros estudiantes. La que sigue, por favor. En estas condiciones, pues por supuesto que surge el interés de indagar cómo fue que los alumnos vivieron y valoraron sus experiencias en este nuevo estilo de escolaridad. ¿Por qué es relevante saber cómo lo vivieron y lo valoraron? Porque nos pueden dotar de información muy importante para docentes y tutores que nos permitan, la que sigue, por favor, identificar lo que requieren para adaptarse adecuadamente a esta nueva experiencia y para tener un desempeño adecuado. Hay evidencias de estudios recientes del año pasado y este año en los que reportan que se ha vivido con mucha dificultad esta condición del aprendizaje, enseñanza a distancia y ha ocasionado que muchos estudiantes decidan desertar. Por otro lado, si nosotros tenemos información de cómo es que ellos están viviendo, tendríamos la posibilidad de ofrecer una enseñanza y un acompañamiento pertinentes. Reportan los autores que los chicos se sienten abandonados, sienten que están teniendo ellos que enfrentar situaciones desconocidas y ante una valoración de incompetencia en cuanto a habilidades que no habían tenido que poner en acción en otros momentos. Además, a los tutores y docentes nos permitirían ubicar cuáles son nuestras necesidades formativas, porque no solamente los chicos se están enfrentando a condiciones inéditas, también los y las profesoras estamos viviendo esta condición. Es un tren al que nos montamos ya estando en movimiento y llevándonos como maleta lo que pudimos alcanzar en el último momento. De tal suerte que consideramos que tener esta información es de vital importancia para que podamos abordar de mejor manera nuestras funciones. La siguiente, por favor. Por lo anterior, nos parece que es indispensable si lo que se reporta es que el estado emocional es lo que es más frágil y lo que ha estado más afectado, no solamente en las condiciones escolares, sino en todas las condiciones de vida, pareciera muy importante el conocer estas circunstancias para que nosotros podamos diseñar intervenciones pertinentes y que sean adecuadas a nuestro nivel de escolaridad. Porque a veces recibimos recomendaciones que o bien han sido probadas con niños o con adultos, jóvenes adultos, y entonces las particularidades de la adolescencia no están siendo tomadas en cuenta y nos dificultan un afrontamiento adecuado de las situaciones. La que sigue, por favor. El objetivo, pues, de este estudio fue conocer a través de la técnica de redes semánticas naturales las emociones que las y los estudiantes reportaron que acompañaron tanto su experiencia de aprendizaje durante este ciclo escolar como la vivencia de las actividades de enseñanza que los y las profesoras y profesores pusieron en juego. La técnica de redes semánticas naturales nos permite indagar la representación mental que tienen las personas respecto de las condiciones y los aprendizajes. Es decir, es una técnica que indaga cuál es la información que tenemos almacenada en memoria,
cómo se establecen relaciones entre esa información y cuando es necesario emplearla, cómo es que acudimos a ella. De tal suerte que esta técnica, al permitirnos abordar la representación mental, a lo que nos lleva es a una respuesta de primera mano de cómo se concibe un fenómeno en particular. La que sigue, por favor. Para este estudio, trabajamos con 273 estudiantes de sexto año, 88 hombres y 185 mujeres, de las asignaturas de psicología, higiene mental y los estudios técnicos especializados en histopatología del plantel 1 Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria, cuyas edades estaban entre 17 y 21 años, todos ellos en sus grupos naturales. Para obtener la información que les voy a presentar a continuación, lo que ellos hicieron fue contestar un formulario con 3 secciones. En cada una de las secciones se les pedía de manera independiente que anotaran las 5 definidoras que en su opinión mejor describían o definían el aprendizaje que habían tenido en este periodo escolar, la forma en que las y los docentes encargados de sus asignaturas condujeron sus cursos y las emociones que experimentaron en relación con las clases, las tareas escolares, las exigencias, los y las profesoras y profesores y los trámites escolares. Las palabras que ellos... Profesora, le restan 2 minutos. Gracias. Las palabras que ellos utilizaron fueron jerarquizadas y con la técnica de redes semánticas naturales se analizaron. La que sigue, por favor. Para este estudio solamente presentaremos los resultados relacionados con emociones. En esta tabla lo que tenemos es la representación grupal de los más de 200 participantes en este estudio, junto con los parámetros que la propia técnica nos invita a calcular. Y lo que ustedes pueden ver es que 7 de las definidoras que están presentes en esta red mental grupal corresponden a definidoras negativas y 3 de ellas son positivas. Si nos fijamos en los valores de cada una de las definidoras, llama la atención qué tristeza tiene los valores más altos. Si pasan la que sigue, por favor. El 59% de la muestra seleccionó tristeza como una emoción que acompañó sus experiencias y esta se separa de la que sigue en importancia por un 35%. Por otro lado, cuando clasificamos las emociones en positivas y negativas, todas las que usaron 198 palabras distintas, 37% de las emociones fueron positivas y 63% fueron negativas, lo que representa en el macro esta tabla de representación mental grupal. La que sigue, por favor, y vamos pasando las, sí. El 47% de los términos fueron empleados solo por un participante, lo que refleja la individualidad y la participación de la subjetividad en esta red grupal que estamos analizando. 69 de las 198 definidoras no están asociadas con emociones, usaron palabras como cerebro, personalidad. 23 califican las emociones como heterogéneas o incontrolables, o su magnitud como fuerte e intensa, y otras definidoras corresponden a procesos o reacciones que acompañan a las emociones, pero no lo son, como motivación o sensaciones. Esto lo que hace evidente es que los muchachos no reportan adecuadamente una separación entre emociones y otros componentes de las vivencias que tuvieron. La siguiente, por favor. Profesora, ¿podría concluir? Su tiempo se ha agotado. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. La valencia emocional a partir de los resultados de esta muestra es que es negativa, marcada por tristeza, estrés y frustración, aunque prevalecen la felicidad, la alegría y la satisfacción, muy probablemente por el logro educativo que se asoció a las tareas. Los y las alumnas parece que no pueden separar adecuadamente las emociones de los estados que viven, lo que dificulta el que los puedan afrontar de manera correcta, y estos datos hacen evidentes que los tutores y docentes requerimos de una capacitación formal que no solamente nos lleve a ayudarles a reconocer emociones y recomendarles algunos ejercicios, sino que auténticamente nos permita comprender la respuesta humana ante un desastre, como este que estamos viviendo, identificar qué es lo que transforma un estímulo en estresor y las formas en las que se pueden enfrentar estos de manera tanto cognitiva como emocional. Teniendo este entrenamiento será más fácil un acompañamiento en el futuro cercano e inmediato, puesto que
las consecuencias de esta vivencia van a permanecer durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, maestra Consuelo. Un trabajo muy interesante de investigación. Hay muchas felicitaciones para usted en el chat y voy a pasar a tomar 2 preguntas de las que hicieron favor nuestros tutores de tener aquí en el chat. Dice, ¿qué estrategia sugiere para que los y las docentes podamos apoyar a nuestros alumnos o alumnas en el manejo de las emociones? Bueno, necesitamos 2 cosas. Una es que nosotros podamos identificar primero nuestro estado emocional para, con base en un estado emocional positivo, poder escuchar atentamente, como nos decía la doctora Piñones en la mañana, lo que ellos están pasando y llevarlos a una identificación clara de dónde están ubicados. No sé si compartan conmigo otros tutores la experiencia de que una de las situaciones importantes con los alumnos que solicitaron un apoyo más cercano fue que se consideraban incompetentes para poder generar algunos cambios en su entorno inmediato. Entonces es muy importante para este manejo de emociones que reconozcan cuáles parten de una incapacidad para enfrentar la situación, una incapacidad percibida, no solo real, y acompañarlos a que diseñen actividades en las que se haga evidente que siguen teniendo control, que siguen teniendo cierto margen de control. Por ejemplo, un alumno me decía que él estaba muy agobiado porque tenía que compartir la computadora en el ámbito del trabajo del papá y que no podía hacer nada. Y entonces yo le dije, ¿y hay un horario de oficina? Sí. ¿Y tú no puedes trabajar después del horario de oficina? De verdad que nunca se le había ocurrido que él podía trabajar fuera del horario de oficina. Y decía, mi cuarto está muy chiquito. ¿Te gustan los carteles? Sí. ¿Tienes carteles? Sí. ¿Por qué no los rotas y pones delante de ti uno diferente cada semana? No, este tipo de cosas que los ponen a ellos en control del ambiente les ayuda a darse cuenta cuándo están pasando realmente por una situación emocional y cuándo es una situación cognitiva. Pero para eso nosotros tenemos que tener también muy claro cuándo estamos pasando por una situación emocional y cuándo es una situación cognitiva. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta. Sí, una última pregunta, maestra. Dice, a lo largo de su investigación, ¿encontró algún estudio que manifieste la situación emocional de los docentes mexicanos durante la pandemia? Y la felicitan mucho por su trabajo. Muchas gracias. No buscamos específicamente en relación con los docentes. Sin embargo, siempre que se habla de que tuvimos que asumir la virtualidad, se señala que nosotros tenemos una sensación de mucho desamparo a nivel de entrenamiento, de seguimiento de ese entrenamiento, y también se menciona que nuestra interpretación de la realidad es que estamos abordando con muy pocas habilidades una situación que a veces nos rebasa porque no vivimos la empatía que nos exigen que tengamos con los estudiantes. Estos reportes son de profesores mexicanos, pero están fundamentalmente orientados a profesores de básica en cuanto a primaria y secundaria. Pero bueno, yo considero que estamos muy cercanos también de vivir esa situación. A pesar de que nuestra institución desplegó una amplia oferta formativa, fue en un corto periodo y yo creo que muchos de nosotros lo que hicimos fue indigestarnos tomando cursos y luego sentirnos muy desprotegidos porque ¿y esto cómo lo aplico? Y para el caso de la tutoría me parece que fue todavía mayor porque lo que necesitábamos era capturar un interés adicional al de las demandas que percibían los alumnos. Entonces, me parece que en este ciclo escolar estamos tan quemados ellos como nosotros. Y esta situación de sentirnos muy agotados tiene una base fundamental en las emociones. Así que las tenemos que identificar. Pero también es muy esperanzador que 3 de las 10 emociones fundamentales sean positivas, lo que significa que si somos capaces de identificar esas emociones positivas que ellos mismos identifican, sobre eso podemos hilvanar. Muy bien, muchas gracias, maestra.
Siguen llegando las felicitaciones a nuestro chat. Entonces, excelente trabajo, maestra Consuelo Arce. Y cedo nuevamente la palabra a la maestra Ana Giselle. Agradezco muchísimo a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra Consuelo. En serio que nos causa gran tranquilidad que no somos los únicos que nos sentimos de repente un poco solos, pero bueno, valga la reflexión. Bien, pues ahora es momento de continuar con el maestro José Elio Flores. Expondrá el trabajo titulado Virtualmente Cercanos, Tutoría y la Nueva Cotidianidad. Adelante, muchísimas gracias por su participación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy buena tarde a todos. Siguiente, por favor. Bien, para la Escuela Nacional Preparatoria, la tutoría es una actividad educativa realizada en el contexto de un plan de nuestro PIB, en la que el profesor tutor establece una relación de acompañamiento académico con uno o varios alumnos tutorados o con un grupo escolar, con la finalidad de que los tutorados desarrollen una comprensión crítica de su proceso de formación, así como un óptimo aprovechamiento del mismo. Es lo que nos refiere la maestra Magaña y otros colaboradores de ella, que son los coordinadores del programa de tutoría en su manual de tutoría. Siguiente, por favor. Durante este ciclo escolar 2020-2021, nuestra academia se mudó a la modalidad virtual. No todos estábamos preparados para este cambio, que fue un cambio de hoy para hoy, pero ¿qué íbamos a hacer nosotros como tutores para desarrollar nuestra labor? ¿Qué estrategias teníamos nosotros que aplicar? Ya que, como bien lo comentó la profesora que me antecedió, todos sabíamos cómo trabajar con nuestros alumnos porque nos veíamos cara a cara. Sin embargo, ahora en la virtualidad, pues, ¿cómo vamos a nosotros a poder trabajar y de qué manera? Siguiente, por favor. El objetivo de mi presentación es socializar mi experiencia como tutor grupal en la modalidad a distancia y compartir la estrategia seguida durante cada etapa de la tutoría. Siguiente, por favor. La justificación de este trabajo es que nuestra labor tutorial en nuestra modalidad presencial es muy importante para los tutorados, ya que como lo hemos visto a lo largo de estas presentaciones, no solamente se les apoya académicamente, sino también muchas veces se les da un acompañamiento para que ellos puedan continuar con sus estudios y no dejen sus estudios y, bueno, el índice de deserción aumente, sino lo que queremos es contenerlos para que puedan tener una andanza académica dentro del bachillerato lo más fructífera posible. Siguiente, por favor. Ahora bien, en la modalidad virtual debemos apoyarlo en estrategias nuevas que seguramente serán de por vida. Ahora nuestro apoyo deberá ser sobre autorregulación y trabajo colaborativo principalmente. Siguiente, por favor. Aquí les comparto cómo fue el desarrollo del proceso de tutoría que llevé a cabo con mi grupo, que fue virtualmente cercana. En la primera clase, al momento de que doy el encuadre, les comento que voy a ser el tutor del grupo y les doy un enlace para una evaluación contextualizada. ¿De qué trató ella? Bueno, primero fue un documento en Google Drive en el que quiero conocer cuáles son los conocimientos y uso de las TIC de cada uno de mis estudiantes, qué habilidades, qué conocen ellos sobre trabajo colaborativo, si tienen un acceso a un equipo de cómputo y a la internet. En este caso, si es propio, si es prestado, si es compartido o de qué manera van a poderse conectar con nosotros. Y un tiempo aproximado dedicado al estudio, ya que como sabemos, pues muchas veces ya estando en casa no estamos 100% dedicados a la academia, sino muchas veces pueden apoyar a los padres, pueden apoyar también a sus demás hermanos y bueno, pues el trabajo y el tiempo que ellos van a tener, el trabajo es mayor y el tiempo pues menor. Posteriormente doy la primera sesión de apoyo en la que hago la realimentación de esta evaluación contextualizada y les apoyo en algunas aplicaciones del Google Workplace, como puede ser el Google Docs, presentaciones y las hojas de cálculo. Después de ello, les pido una actividad colaborativa que va a ser una presentación en PowerPoint. Esta presentación es parte del programa de Química 3, que se titula El consumismo desmedido de dispositivos móviles, obsolescencia programada.
Esto lo hago con el fin de conocer las estrategias de búsqueda y su capacidad de síntesis de la información recuperada, además de una reflexión personal acerca del trabajo colaborativo y la disponibilidad del del equipo de cómputo al servicio de Internet y los problemas a los que se enfrentaron para realizar su actividad. Posteriormente, vamos a la segunda sesión de apoyo en la que se realimenta esta actividad colaborativa. Me doy cuenta que no tienen estrategias de búsqueda, sino simplemente ellos buscan la información en la primera página que encuentran, copian, pegan y ya está mi trabajo. Les apoyo en una estrategia de búsqueda, cómo recuperar la información útil de Internet y sobre todo cómo poder evaluar una página de Internet para saber si esta página realmente es una página académica o si es una página realizada por cualquier persona que solamente incluye información no autorizada, no académica, que no tenga ningún sustento. Después de esta segunda sesión de apoyo, entonces pido otra actividad colaborativa, otra presentación de Google Presentaciones, que ahora la tengo dividida en dos. Una de ellas es 2020, Año Iberoamericano para la Promoción de la Cultura Científica, Estado del Arte y Desafíos para su Logro, y otra más que son los modelos atómicos de los griegos a Rutherford. Con ella vamos a ver entonces cómo fue el cambio entre la primera actividad, la segunda actividad, cómo emplearon su estrategia de búsqueda, la recuperación de información útil, cómo fue su trabajo colaborativo, su aprendizaje tanto conceptual, actitudinal y procedimental, para ver cómo fue lo que pasó. Entonces, posteriormente a ello, hacemos una realimentación y comenzamos ya con la labor de tutoría un poco más académica, técnicas de estudio y la importancia de la eficiencia terminal y del promedio que ellos necesitan para poder accesar a sus estudios de licenciatura en la unidad académica que ellos elijan. Posteriormente, después de cada uno de los 3 periodos que nosotros tenemos de evaluación, volvemos nuevamente a hacer una plenaria para ver qué pasó con el trabajo colaborativo, la eficiencia académica, hacer una autorreflexión, una autoevaluación para ver qué ha pasado con cada uno de nosotros y llegar a unos acuerdos. Además, en esta parte, ya los tutorados ya están familiarizados con la plataforma o la vía de comunicación utilizada por cada profesor. Como les comento, en la presencial, ellos se tienen que acostumbrar a 12 maneras diferentes, tanto de dar una clase como de evaluar. Ahora son vías de comunicación, sea Moodle, Meet, Schoology, redes sociales, correo electrónico o alguna otra. Y para estas actividades, al menos de la asignatura, se verificó la autorregulación del aprendizaje mediante cuestionarios breves, no más de 5 preguntas al final de cada una de nuestras sesiones sincrónicas. Asimismo, con un grupo de 5 alumnos, trabajé para apoyar la situación de riesgo que presentaron algunos tutorados, ya que seguían con un riesgo de no acreditar alguna asignatura para el segundo periodo de evaluación y evitar la deserción temprana. Además, bueno, continué realizando la tutoría académica de la asignatura para todos los tutorados. De acuerdo con los resultados de esta etapa, ya tuvieron un mejor desempeño para este segundo periodo. Fue mejor en los 10 tutorados de riesgo, que solamente quedaron 4. Y con ellos 4, bueno, continué trabajando con ellos para que pudieran obtener una mejor calificación. Trabajamos haciendo fichas de estudio y realizando tutorías entre pares. Pedí a los alumnos que estaban más aventajados, que les era más sencilla la asignatura, que apoyaran a sus demás compañeros para que pudieran tener un mejor entendimiento, que pudieran conocer mejor los aprendizajes y todos los conceptos de la tutoría a través de ellos, porque ellos que ya lo aprendieron. Le restan 2 minutos. Sí, muchas gracias. Pudieran en ellos apoyarlo. ¿Qué fue lo que ellos obtuvieron? Un aprendizaje conceptual, procedimental, actitudinal,
una alfabetización digital, autorregulación, trabajo colaborativo, autoevaluación. Nuestra última sesión fue una plenaria grupal de análisis donde reflexionamos sobre todo este tiempo, qué conclusiones llegaron y cerramos con el apoyo tutoral. Hubo una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación y fue el final de nuestra aventura. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados, bueno, algunos estudiantes carecen de un equipo personal de cómputo con acceso a la internet, les faltan habilidades para el trabajo colaborativo, desconocen herramientas para el trabajo colaborativo y la mayoría de ellos no conocen la autorregulación. Siguiente, por favor. Se apoyó en alfabetización informacional, algunas técnicas de estudio, una tutoría académica, tutoría entre pares y bueno, superamos el riesgo de abandono escolar. Siguiente, por favor. Al final del curso, los alumnos se llevan herramientas de trabajo colaborativo, técnicas de estudio, la experiencia de la tutoría entre pares y pudieron superar el riesgo de abandono escolar. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, las evidencias que tengo, ya por falta de tiempo no se las puedo presentar. Cuestionario diagnóstico, los presentadores, el cuestionario de cierre, que es el mismo del diagnóstico, para ver el cambio y el avance que tuvieron ellos. Siguiente, por favor. Las conclusiones, bueno, en conclusiones, nuestro apoyo académico es muy importante. Ahora en la lejanía cercana cobra una vital importancia, ya que debemos de apoyarles en todas las actividades y sobre todo en aplicaciones para trabajo colaborativo y actividades para la vida. Siguiente, por favor. Durante este ciclo escolar aprendimos todos a trabajar con los tutores a distancia para conocer necesidades y las diferencias de la docencia presencial. Siguiente, por favor. La labor tutoral que nos damos nosotros es una satisfacción que enriquece nuestra docencia diaria. El apoyo académico que damos a los alumnos extiende nuestra visión y nuestra sensibilidad acerca de las necesidades de los estudiantes en la modalidad presencial y ahora pues en la modalidad cercana. Siguiente, por favor. Son las referencias. Siguiente, por favor. Les agradezco que me hayan escuchado. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro José Elio. Bueno, gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Hay muchas felicitaciones igualmente de que es una ponencia muy interesante, muy organizada, reflexiva para el trabajo que hacemos todos los que somos tutores. Y bueno, una de las preguntas dice, ¿cómo promueve la verificación de la información en las búsquedas que realizan los alumnos? Y lo comentan porque obviamente ellos a veces nos presentan trabajos de lo primero que encontraron en sus búsquedas por internet. Así es, sí, lo que yo les pido para la primera tarea que les pido es precisamente, este es el tema, por favor desarróllenlo y vemos después. Al momento que me entregan, veo las referencias y veo el rincón del vago, definición, ensayos, mis tareas, etc. Les comento que eso no puede ser posible porque no tenemos la certeza de que estas fuentes de información sean válidas. ¿Qué es lo que hago? Entonces, les enseño cómo redactar una estrategia de búsqueda con palabras claves de los temas que van ellos a desarrollar. Después de ello, se llena una tabla en la que tenemos palabras claves, cómo lo vamos a ir redactando con los operadores booleanos para que, como resultado, podamos tener una búsqueda eficaz de no más de 50 recursos, porque si solamente ponemos, por ejemplo, modelos atómicos, nos van a salir 10,000 y cómo los vamos a ponderar, los primeros, los últimos, los de en medio. Con una estrategia de búsqueda ya nos dan menos, además de que buscamos en el Google académico o en algunas de las bases que nos ofrece la universidad a través de la biblioteca digital. Como también me doy cuenta porque les pido que den un recorte de pantalla de la estrategia y cuando la tienen en el buscador, para que me dé cuenta cuántos recursos obtuvieron y cuáles son los que ellos están eligiendo. Entonces así me doy cuenta de que realmente están haciendo una verificación. Efectivamente pueden hacer un plagio. Es muy sencillo verificarlo. ¿Cómo lo pueden ustedes darse cuenta? Pídanselo en Word y al momento de que lo tengan ustedes en Word, la parte de arriba de las
herramientas de Word, viene uno como si fuera una letra griega pi. A ese signo se le llama calderón. Lo que hace es nos va a dar todos lo que hay allá adentro, tanto letras, espacios, todos los, se me fue la palabra, los caracteres que tienen. Cuando vean que entre palabras hay como si fuera un signo de grado, eso quiere decir que es plagio. Si al final de un renglón ven como una flecha con un ángulo de 90 grados y la flecha como que regresa hacia el renglón, eso es un plagio. Porque esos son parte de los caracteres de los lenguajes informáticos que nos dicen que ha habido un plagio. Además de la manera en cómo está la redacción. Nosotros conocemos, no en este sentido, este periodo, pero sí conocemos cómo hablan los muchachos, cómo escriben. Muchas veces, pues, está muy bien redactado o utilizan palabras que en el español de México no se utilizan. He encontrado partes de que hablan con voz, que utilizan el español de España, utilizan palabras que en México no se utilizan, o es una redacción muy limpia, que muchas veces los muchachos no la tienen. Esa es una manera de cómo nos podemos dar cuenta. No sé si con ello pueda responder su pregunta, maestra. Sí, muchas gracias, maestro. Pues siguen las felicitaciones a lo largo del chat. Es un trabajo muy estructurado y por ahí alguien también comenta que cómo pueden tener acceso a su trabajo de presentación para ver los detalles, ¿no? Muchas gracias, maestro, por su participación. Cedo la palabra nuevamente a la maestra Ana Giselle. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro José, maestra Ivonne. Bien, pues vamos a continuar con experiencias de nuestros compañeros. Y bueno, pues a continuación es el turno del profesor Carlos González y la profesora Olivia Palma, quienes expondrán su trabajo titulado Dinámica Grupal, los tesoros que la vida nos brinda. Gracias y continuamos. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Pues nosotros nos encontramos muy contentos, Carlos y yo, en este cuarto encuentro de tutorías. Hemos participado desde el inicio y a pesar de que somos del área de matemáticas, nosotros trabajamos de manera muy activa con nuestros grupos y a continuación les presento la dinámica que nos hizo tener mucha esperanza, nos hizo redimensionar y reevaluar nuestra participación como tutores. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpe. ¿Sí la están viendo? Sí, profesora, está viendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta dinámica la utilizamos, la pensamos. Yo la retomé de una terapia que tomé hace algún tiempo y, bueno, la retomamos para romper el hielo en nuestros grupos de tutoría. Y bueno, el contexto ya todos lo sabemos, ya llevamos más de un año de encierro y la pandemia nos vino a cambiar, a modificar todas nuestras actividades, actitudes, pensamientos y emociones. Y pues la comunidad educativa no podía quedar a un lado, profesores, autoridades, alumnos, padres de familia, pues fuimos modificados de manera drástica por esto. También nuestro papel como profesores cambió y nuestro papel, como ya lo han mencionado a lo largo de todo el día, nuestro papel como tutores también cambió. Y desde antes las autoridades y en nuestros cursos nos comentaron que debíamos de tener como mayor conciencia de estas situaciones emocionales tan importantes y tan delicadas. Situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones de muchas emociones y mucha problemática en los diversos hogares de nuestros estudiantes. Entonces, decidimos, les decía, para romper el hielo en nuestros grupos de tutoría, desarrollar esta dinámica que titulamos Los tesoros que la vida nos brinda. Pero cuando en la primera semana, una vez pasada la primera semana tan caótica de subir a la plataforma, de inscribirlos, de conocer, de dar los horarios, nosotros notamos que todos nuestros grupos tenían una
dinámica. Cuando los vimos en clase de Zoom tenían una dinámica muy difícil, no nos hablaban, no nos contestaban, parecía que no estaban. Entonces decidimos implementarla en todos los grupos. El objetivo de esta dinámica fue ubicar y canalizar a los alumnos vulnerables para que recibieran la ayuda profesional que la universidad nos brindó en diferentes plataformas y en diferentes lugares. Entonces, bueno, pues lo que no esperábamos era el gran impacto que esta pequeña dinámica grupal iba a tener. Comenzamos nosotros a entender y a apreciar, a valorar la dinámica que se iba presentando. Carlos y yo les dábamos clase casi las 5 horas. Yo daba clase a mis grupos por Zoom 4 horas, les pasaba mucho material en plataforma, pero nuestra materia es tan complicada que las dudas las resolvíamos siempre de manera, digamos, más cercana por Zoom. Entonces, comenzamos a hablar de esta situación difícil, de esta situación complicada que íbamos a transitar en este nuevo ciclo escolar y comenzó como la dinámica de los grupos a transformarse. Esta clase la realizamos vía Zoom y lo que les pedimos, la iniciamos siempre el lunes, yo recuerdo muy bien, con todos los grupos, y después los mismos grupos nos pedían una reflexión casi cada semana, o nos pedían tiempo para una reflexión, o nos pedían tiempo para hacer un comentario. Entonces se hicieron dinámicas muy lindas a lo largo de todo el ciclo escolar a partir de esta dinámica. Les pedimos entonces que en un cuaderno hicieran una tabla con 3 columnas. Y esa tabla la íbamos a titular Los tesoros que la vida te haya brindado, los tesoros que la vida te dio. Entonces, en la primera columna, los estudiantes iban a poner los tesoros de oro que recibieron al nacer. La vida les dio grandes tesoros y era súper importante, era muy importante que los reconocieran. Tesoros como salud, como un ambiente familiar hermoso, padres cercanos, amorosos, abuelos, tíos, hermanos. También, digamos, bendiciones económicas como tener una casa o un departamentito o tener tu cama simplemente. Todas esas cosas que a veces no tomamos conciencia, yo les dije que las escribieran de manera concisa, de manera precisa. A la segunda columna le llamamos nuestros tesoros maestros. Esos tesoros maestros, digamos que eran los tesoros de fierro, ¿no? Esos tesoros que no valían tanto, pero pues que ahí estaban. Eran retos de salud, a lo mejor no había nacido yo con buena salud, a lo mejor no tenía yo un ambiente económico ideal, a lo mejor las relaciones humanas con mis padres, con mi familia, pues no eran las óptimas, no eran las que a mí me hubiera gustado tener, pero eran justamente esos retos que la vida nos había puesto para transformarlos y convertirlos en objetos valiosos como el oro. Justamente les llamábamos tesoros maestros, ¿no? Entonces, esos eran los retos. Yo les decía, miren, chiquitos, esta pandemia nos vino justamente a redimensionar estos tesoros de fierro. Podemos tener muchas cosas buenas, pero también existen cosas no tan buenas. Pero ahí están, ahí la vida nos las pone y tenemos que aceptarlas, afrontarlas y resolverlas lo mejor que se pueda. Entonces, digamos, yo menciono mucho con todos mis alumnos, Carlos y yo siempre nos vamos, no solamente en el ámbito árido de las matemáticas, de que ellos desarrollen un pensamiento analítico y crítico, sino que sean también un poquito capaces de valorar esa parte de crecimiento personal, ¿no? Pues efectivamente esta columna fue un verdadero reto para los estudiantes. Nos dimos cuenta que era difícil que la fueran llenando, y igual cuando se dio la retroalimentación, cuando la compartimos, los que quisieron compartirla, fue muy difícil para ellos.
este reto de transformar lo difícil en aprendizaje y crecimiento, pues es un reto no solamente para nuestros chiquitos, sino aún para nosotros a esta edad. Resulta a veces, si no tenemos las herramientas, un proceso complicado y a veces imposible. Profesora, le restan 2 minutos. Sí. Gracias. Gracias. En la tercera columna estaban los tesoros de níquel, ¿sí? Aquellos que no podíamos cambiar y podíamos desechar. Bien, lo que sucedió, lo primero que hicimos, Carlos y yo, fue nosotros llenar nuestra tabla y hablarles de manera honesta y abierta de todas nuestras dificultades que habíamos sobrepasado a lo largo de nuestra vida, de todas las bendiciones que habíamos tenido y habíamos multiplicado, y de todo lo que nos habíamos deshecho. Esto abrió un canal importantísimo de comunicación con los chicos, porque para nuestra sorpresa, ellos abrieron sus corazones de una manera que nunca había visto a lo largo de estos 22 años que tengo como profesora y casi 18 como tutora. Un canal importante de comunicación, de empatía, de sensibilidad, y lo que nos queda, digamos, para reflexionar es que cada niño, que cada persona se haga responsable de lo que siente y de cómo actúa ante lo que siente, de cómo se haga responsable de los retos también y que los tome como oportunidades de crecimiento. Los alumnos estaban más receptivos, estaban más sensibles, más empáticos, como ya lo mencioné, y ellos mismos encontraron sus estrategias, porque lo que sucedió fue que a partir de estas dinámicas comenzaron a solicitarnos asesorías individuales. Estas las desarrollamos yo en mi caso, a partir de las 5 de la tarde. Carlos estuvo un poquito más tarde porque él es subdirector de la Prepa 5. Él trabajaba a las 7, 8 de la noche con los estudiantes y canalizamos a muchos alumnos. Yo tuve alrededor de 22 niños que canalicé. Carlos tuvo alrededor de 16 chiquitos. Y lo que es más importante, que no solamente hubo canalizaciones, sino los grupos en general sintieron que no era necesario un tratamiento psicológico, psiquiátrico, sino que ellos mismos se habían dado cuenta del potencial que tenían y que ellos mismos iban a hacerse responsables del control de su vida y de sus emociones. Profesora, ¿puede concluir? Su tiempo. Claro que sí. Estas son, ya mencioné las conclusiones, esta es la bibliografía y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Olivia. La felicitan por combinar este trabajo de la asignatura de matemáticas con el manejo de las emociones, que evidentemente es un trabajo muy complejo. Voy a tomar una de las preguntas que nos están haciendo nuestros profesores. Claro que sí. ¿En qué libro se basaron para crear esta dinámica o si fue de creación propia? Fíjese que yo la tomé con el doctor Antonio Cerritos hace como 7 años y a él me la puso a mí y me la mencionaba como la dinámica de los huevos. Entonces me ponía en una canasta tienes estos huevos, en otra canasta tienes estos huevos, y le estuvimos buscando Carlos y yo en dinámicas grupales y nunca la encontramos. Entonces dijimos, bueno, para que no se vea como no vemos cuál es esta dinámica en esta cuestión de los huevos, dijimos, bueno, vamos a tomarla como, lo hacemos nosotros en clase como moneditas, con moneditas, incluso les hago a los chicos que lleven sus monedas. Y ahora pues lo hablamos como tesoros. Es una dinámica de psicología, de logoterapia. Y bueno, nosotros, bueno, yo soy admiradora de Víctor Frank y nosotros hemos trabajado muchos años, Carlos y yo, con la resiliencia y cómo transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Muy bien, muchas gracias, maestra. Igual las felicitaciones en el chat del trabajo que está realizando. Y bueno, Gracias. Las preguntas que quedan en el tintero pues serán contestadas más adelante por nuestros ponentes. Claro que sí. Les comento que este es del eje 1, pero bueno, es compartir experiencias. Sí, del eje 1, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, maestra. Cedo nuevamente la palabra a la maestra Ana Giselle para continuar.
Sí, gracias. Pues sí, continuamos también con otra ponencia perteneciente efectivamente al eje 1, pero que bueno, finalmente completa las experiencias que se van dando a lo largo de este desarrollo de tutoría. Y presento a la maestra Luz Erendira Hernández, quien expondrá su trabajo titulado de cómo Mindfulness apoya el proceso de tutorías. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, primeramente. Muchas gracias a todos y todas las asistentes a esta ponencia. En segundo término, quiero dar las gracias a las organizadoras y los organizadores de este cuarto encuentro de tutorías. Muchísimas gracias a todos. Siguiente, por favor. Como ya lo dijeron, el trabajo que hoy presento se titula de cómo mindfulness, en español, atención plena, apoya al proceso de tutoría. Como lo dijo la maestra Ana, pertenece al eje temático 1, pero complementa perfectamente este eje temático 2, en donde, bueno, se están presentando los retos y creo que ahora yo presentaré una posible alternativa de solución, de afrontamiento, de estos retos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cuál fue el contexto de esta ponencia? Se trabajó con estudiantes del grupo 623 en el ciclo escolar que estamos concluyendo. Como ya lo dijeron otros compañeros panelistas, los retos fueron los mismos para las 9 prepas que conformamos la Nacional Preparatoria. Siguiente, por favor. Bien, el objetivo de esta ponencia es dar un panorama general de lo que se realizó, el trabajo que se realizó en las 4 sesiones de tutoría que se llevaron a cabo. En la primera sesión se hizo el encuadre. Si por favor me hace el favor de darle clic al hipervínculo, a partir de un tríptico que nos hizo llegar la coordinación general del plantel. Este es el tríptico con el que se empieza a trabajar con los alumnos. Si puede hacer el favor de bajarlo un poco, allí se ven, bueno, los contactos y qué es la tutoría, etcétera, etcétera. También en esta primera sesión se les pregunta a los alumnos cuáles son sus expectativas respecto al trabajo de tutoría que estaba por delante. Entre las expectativas de los alumnos estaba, por supuesto, cómo podían ellos mantener la motivación por continuar con sus estudios. Así, si volvemos por favor a la presentación principal, así pasamos a la sesión número 2. Siguiente, por favor, en la que se decide trabajar con estrategias de motivación para el estudio, apoyándonos con unas tarjetas que la UNESCO elaboró para este contexto específico de pandemia que nos ha acompañado a lo largo de un poco más de un año, año y medio. Sin embargo, digamos que el trabajo que detonó la sesión 3, que es el meollo de esta presentación, fue uno de los comentarios de uno de los alumnos del grupo. Él, muy sinceramente, pregunta: ¿cómo puedo sentirme orgulloso de pertenecer a la Prepa 9 si solo he pisado sus pasillos por año y medio y ahora ya me voy a la universidad? Recordemos que la Prepa 9 estuvo en paro desde noviembre y bueno, el paro termina cuando entramos en contingencia por COVID-19. Es por eso que el alumno refiere que solamente ha estado año y medio en la preparatoria. Entonces, ante esta pregunta, por supuesto, se encienden los focos amarillos de respecto a qué estaba pasando con el grupo, porque varios de los compañeros asintieron cuando él plantea esta pregunta. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos a bueno, esta es como se ven las tarjetas que la UNESCO presenta para mantener la motivación en época de COVID. Siguiente, por favor. Así llegamos a la sesión 3 y decidimos aplicar una técnica de mindfulness llamada Calm Ease. A mí me gustaría recalcar que pareciera que mindfulness está de moda hoy en día
Y bueno, a mí en lo personal esta cuestión me preocupa porque pues aunque está de moda, es necesario tomar en cuenta que para poder aplicarla hay que tener un entrenamiento primero sobre las técnicas de mindfulness primero y después practicar mindfulness, por supuesto, porque de lo contrario se corren riesgos importantes si nada más porque está de moda lo aplico y entonces, bueno, puede suceder cosas que no deseamos nadie, ni como profesores, ni como tutores, ni como padres de familia. ¿Podríamos darle clic al hipervínculo, por favor? Entonces, con los alumnos se trabaja con esta presentación de PowerPoint en la sesión de tutoría número 3. Siguiente, por favor. Se les da a ellos un contexto de cuál es la utilidad de mindfulness para afrontar la nueva normalidad. Siguiente, por favor. Se les da una cita de Thich Nhat Hanh, un monje budista que, bueno, es uno de los principales representantes de mindfulness en Occidente. Y bueno, aquí la tienen ustedes, no es necesario que yo la lea, porque bueno, en esta frase se resume lo que es mindfulness. Siguiente, por favor. A los alumnos se les da primero la definición, luego, como ya lo dije, se les da cuáles son los beneficios de la práctica de mindfulness en general y de la práctica de Calm Ease en específico y las conclusiones. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Así se les menciona a los estudiantes que, bueno, mindfulness es una capacidad innata que a través de mindfulness como un tipo de meditación que se puede practicar, se pretende que se convierta en un rasgo de la personalidad con la práctica sostenida de la misma. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los beneficios que tenemos de mindfulness está la conexión con uno mismo y con los demás, hay un distanciamiento con la realidad y así podemos tener mayor claridad en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Permite asimilar mejor el aprendizaje, con lo que se generan más oportunidades de elegir lo que queremos y por supuesto el autoconocimiento. Mindfulness parte del autoconocimiento primero a partir de los sentidos. Siguiente, por favor. Se les dio la técnica de Calm Ease, se puso en práctica, lo cual no podrá ser posible hacerlo aquí por cuestiones de tiempo. Siguiente, por favor. Se les sugiere que visiten o que bajen, que conozcan esta app para practicar meditación mindfulness, que tiene dos ventajas. La primera, obviamente, es que se desarrollan diversas técnicas de mindfulness y la segunda es que está en inglés. La materia que yo imparto en Escuela Nacional Preparatoria número 9 es inglés. Siguiente, por favor. Bien, se hace mucho énfasis en mindfulness, que es estar aquí y ahora, pero ¿qué significa realmente estar aquí y ahora? Bueno, pues significa que existo. Estoy aquí realmente porque en lugar de estar pensando en el futuro o en el pasado, estoy aquí sin ruido interior, sin ruido exterior, sino simplemente aquí, conectada mi mente con mi cuerpo, según la definición que nos da Thich Nhat Hanh. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué significa silencio? Silencio significa que no eres perturbado en tu interior. No significa la ausencia de pensamiento. Mindfulness hace mucho énfasis en que el silencio no es la ausencia de pensamiento, más bien significa que nuestros pensamientos no nos perturban. Siguiente, por favor. Y bueno, se les da también a los muchachos las referencias, por supuesto. Si podemos volver, por favor, a la presentación. Sí, gracias. Siguiente, por favor. Por supuesto que hay un sustento teórico amplio sobre la eficacia de mindfulness en el ambiente académico. Yo para esta presentación solamente retomé a 2 trabajos, pero en realidad es amplio, muy amplio el sustento teórico que hay sobre la eficacia de mindfulness. Siguiente, por favor. Bien, en la sesión 4, en la de cierre, a pregunta expresa mía,
a los tutorados de con qué se quedaban de las sesiones de tutoría, esto fue lo que los mismos alumnos respondieron. Estos aspectos, estas cualidades, estos estados de ánimo, todas esas respuestas no son mías, son de los estudiantes participantes en las sesiones de tutoría a lo largo del ciclo escolar. Les doy un momentito para que puedan ustedes leerlas con tranquilidad. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las conclusiones a las que yo llego a partir de ese trabajo realizado, es que independientemente de que si el bienestar impacta o no en el logro académico, los jóvenes tienen derecho a una vida plena y el sistema educativo debe velar por este derecho. Para esta conclusión yo me baso en Chávez y Kern, pero también creo fehacientemente que este bienestar puede y debe fomentarse en la escuela, ya sea de manera presencial o a la distancia, como lo hemos estado viniendo haciendo en este ciclo escolar. Siguiente, por favor. También creo, y ustedes, maestros, tutores, compañeros míos, estarán de acuerdo conmigo y con Mahatma Gandhi en que un gran esfuerzo es una gran victoria. Y hoy más que nunca considero que todos nosotros debemos estar muy satisfechos por el gran esfuerzo que hemos realizado, no solamente en nuestra formación para poder brindar a los alumnos contenidos de nuestra asignatura de calidad. También creo que debemos estar orgullosos del trabajo que hemos realizado como tutores, porque realmente ha sido un gran esfuerzo y por tanto creo ha sido una gran victoria. Siguiente, por favor. Por su atención, muchísimas gracias. Y al final están las referencias que se emplearon para esta presentación, para este cuarto encuentro de tutoría. Son todas, no solamente las que se emplearon con los alumnos en la sesión número 3. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Un trabajo muy interesante, una técnica igual compleja de aplicar. Y voy a tomar alguna de las preguntas que tenemos aquí por cuestiones de tiempo. ¿Qué tipo de consecuencias hay con esta técnica mal aplicada? Sí, mire, bueno, este trabajo es producto de una investigación para obtener el grado de doctorado. Entonces, en el ciclo 2019-2020 se realizó todo el entrenamiento de mindfulness con el grupo participante, que no es el grupo de tutoría al que atendí en este año. Entonces, en esa investigación, cuando se aplica la intervención psicoeducativa, uno de los alumnos manifestó que él sintió muchísima desesperación, que no la pudo realizar. Claro, se les da la instrucción de que si sienten algún sentimiento negativo al momento de practicar mindfulness, con el solo hecho de abrir los ojos y enfocar su atención en algo agradable, debe pasar la sensación negativa. Se les da esa instrucción y se hace énfasis en ello porque mindfulness no es para todo el mundo. Para darnos una idea más o menos de lo que es mindfulness, es, según las palabras de mi entrenador en mindfulness, porque les digo, yo tomé el entrenamiento, es como ponerse una escafandra y sumergirse en el océano. Entonces, claro que eso a muchas personas, sobre todo si es la primera, segunda, tercera vez que lo practica, puede ocasionar mucha ansiedad, desesperación o alguna emoción negativa. Entonces hay que estar preparado para hacer frente a esas situaciones que los participantes pudieran afrontar o también, por supuesto, pues uno también, ¿no? Cuando el alumno manifiesta esto, me lo hace saber, yo recurro a 3 personas, a mi entrenador de mindfulness y le digo, mira, un alumno me está señalando esto, ¿qué se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trabaja?
Recurro a mi tutor de tesis, que también es psicólogo, y recurro también a mi psicólogo, que también estaba muy al pendiente, ha estado muy al pendiente de mi formación doctoral, porque es por parte de la universidad en donde curso el doctorado que nos dan el apoyo psicológico. Entonces 3 psicólogos fueron los que me apoyaron para poder apoyar a este muchacho. Y la primera opción que se le dio es: si gustas, no participes en la intervención psicoeducativa, tienes el derecho a no participar. Por fortuna, el alumno sigue participando, termina el entrenamiento y al final su cambio de reporte de emociones de lo muy negativo evolucionó a lo muy positivo. Entonces, con esto lo que yo quisiera hacer o poner el énfasis es que mindfulness hay que realizarlo con cuidado. Muchas gracias, maestra. Hay igual muchas felicitaciones en nuestro chat, trabajos muy interesantes. Están felicitando a todos nuestros panelistas. Y pues gracias. Y las preguntas ya lo hemos dicho, hay muchas todavía, pero las vamos a dejar para los ponentes. Cedo la palabra nuevamente a la maestra Ana Giselle. Gracias a todos por su atención. Gracias, maestra. Gracias, Ivonne. Gracias, maestra Luz. Bien, pues vamos a nuestra última ponencia de este día. Acompañado un poco el eje 3, vamos a ver algunas estrategias para el trabajo tutorial. Le pedimos por ahí a la maestra Patti Oviedo, a la maestra Silvia y a la maestra Laura Vázquez que nos compartan su trabajo titulado La atención plena para el logro de un mayor desempeño en el aula en la tutoría. Muchísimas gracias. Usted ya lo compartió, ¿verdad, maestra? Sí, entonces... Ya está, Pati. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes para presentar un tema que va muy ligado con el anterior de la maestra Luz. Es precisamente el tema la atención plena, que es el mindfulness para un mayor desempeño en el aula por la tutoría. Entonces, bueno, pues si puede pasar la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien, fíjense que pues ahora con esta nueva modalidad en la que estamos y que me da mucho gusto que la virtualidad nos sirva para poder estar más cerca de ustedes y también de los alumnos, qué bueno que tengamos esta tecnología y qué bueno que nos sirva. Es importante, pensemos tan solo en tiempos de cuando nosotros estudiábamos, si hubiera venido una pandemia de este tipo, pues igual y pues hubiéramos quedado más rezagados. Los alumnos tienen estas oportunidades, estas herramientas y son importantes porque nos ayudan a desarrollar habilidades, de alguna manera las cognitivas, pero queda un poco trunco desde mi punto de vista de las habilidades sociales y las emocionales. ¿Por qué? Pues ahora tenemos la cámara pues de los alumnos apagadas y no sabemos realmente qué emociones se están transmitiendo ahí. Entonces, también el maestro tiene que tener como ser un ejemplo para los alumnos y pues cuando uno llega al aula con los alumnos tutorados y decirles cómo están. Entonces ellos ya sabemos que contestan, bien, pero el bien pues no nos dice mucho. Entonces hay que tener un vocabulario emocional que nos indique, pues, cómo realmente se están sintiendo. Pero para eso yo tengo que llegar al aula como profesora y decir, es que hoy me siento nerviosa, me siento motivada, inspirada, triste, agotada. Si nosotros podemos darle un nombre a lo que estamos sintiendo, ellos también se animan a hacerlo. Entonces, esto es bien importante. También ahora pues vemos que el poner, por ejemplo, a través del Zoom o a través de Google Drive o las aulas virtuales, trabajo en equipo, pues a veces se dificulta, pero sí se puede hacer, sí lo hemos visto, hay trabajos muy buenos, nada más que pues hay que poner mucho empeño en todo esto. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la introducción para entrar a ver el tema del mindfulness. Por favor, la que sigue. La que sigue. Mire,
pues primero era importante que con los alumnos se manejara cuál era, pues cuál es la importancia del mindfulness, su significado, y que conocieran ellos las emociones básicas como son las que vimos en la película Intensamente, la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, el desagrado, que estas tienen una función muy importante en nuestra vida. Por ejemplo, el enojo para defendernos, la tristeza pues nos ayuda a reflexionar sobre cosas que son importantes para nosotros y salir adelante. También, por ejemplo, lo que es el miedo nos ayuda a protegernos ahora que estamos aquí confinados, pues sí, el miedo sí nos ayuda un poco para poder tener más precaución y medidas preventivas para el cuidado de nuestra salud. Entonces, todo esto se le fue explicando a los alumnos y también, pues, otro de los objetivos que aquí vamos a tratar, pues, la importancia de desarrollar la inteligencia emocional necesaria para la vida. Necesitamos de la inteligencia emocional porque pensemos que, yo les decía a los alumnos, ahorita, si ustedes aprenden a ser buenos líderes cuando lleguen a su trabajo, pues va a estar muy bien, van a poder ustedes dar ciertas órdenes. Si ustedes, por ejemplo, desarrollan lo que es el saber escuchar, el saber ponerse empáticos con los otros, lo que son las habilidades blandas, pues entonces también pues ustedes van a tener mayor éxito que a lo mejor una persona que tenga mucho conocimiento y muchas habilidades cognitivas, pero que carezca de precisamente esa inteligencia emocional que le ayude a tener un mayor éxito. Y bueno, pues la idea de aquí de la ponencia, pero fui muy, pues quién sabe si lo logre, es ponerles dos prácticas. Yo creo que ni una práctica les voy a poder poner como ejemplo de lo que es el mindfulness, si acaso a lo mejor una, pero la que sigue, por favor. En la justificación de este trabajo, bueno, ¿por qué era importante realizar este trabajo? Es porque, pues, estamos viendo que en la prepa número 2 tenemos un bachillerato de 6 años y tenemos alumnos desde iniciación hasta, pues, 6º año de prepa. Y bueno, los de iniciación tienen edades de 12 años y los de 6º de prepa ya son de 17, 18 años. Entonces, el nivel educativo pues es diferente. Tenemos que adaptarnos de unos a otros. Y entonces también las problemáticas que traen los alumnos de iniciación con los alumnos de prepa, pues son diversas. Tan solo por ejemplo, los alumnos de iniciación, a mí me comentaban, maestra, es que no sé cómo entrar al aula virtual, porque damos por hecho que ellos ya saben mucha tecnología, pero a veces no es así. Es que, ¿cómo le hago? Y les ponía yo los tutoriales que había para poder ingresar, pero aún así había ocasiones en que se les dificultaba. Y entonces, pues vemos que también, aparte de la problemática que podrían traer en su familia por problemas de violencia intrafamiliar, podrían tener problemas de que se sentían pues muy aislados, muy molestos. Un día me dijo un alumno de 6º año, es que yo estoy muy enojado. Pues sí, muy enojado porque pues de 6º año, imagínense, quiere graduarse, quiere, bueno, salir ahí con su generación, tomarse la foto y ya no es posible. Entonces me estoy muy molesto. Y hacíamos algunas técnicas de respiración que le servían para poder sentirse mejor. Entonces, también aunado hay otro problema. Los cambios de la edad, por ejemplo, los alumnos que están en la pubertad, pues hay cambios de humor. Y entonces, pues igual y a veces están tristes, luego están enojados, luego están alegres, o sea, no cambian de humor. Igualmente nosotros como profesores también pasamos por cambios físicos. Algunos, por ejemplo, en mi caso la menopausia, en otros puede ser la andropausia, los caballeros. Entonces, son muchas problemáticas que aunadas al confinamiento, pues nos ponen más estresados, menos relajados y pues es necesario, pues sí, pues tener en cuenta toda esta problemática, por eso era necesario implementar el mindfulness en el aula. Y entonces, vemos en la que sigue, por favor. La que sigue, de favor.
Primero era explicarles a los alumnos qué es el mindfulness. El mindfulness es centrar la atención en el momento presente, o sea, estar conmigo en ese momento. Por ejemplo, tan sencillo, una práctica informal de mindfulness, bañarnos, sentir que el agua me cae, qué temperatura tiene, igual qué champú, cómo huele. Muchas veces nos bañamos y ni siquiera nos damos cuenta de cómo fue, sino todo fue de rápido. Entonces, disfrutar del baño. El caminar. También Profesora, hay... perdón, Sí, me restan 2 minutos. qué bueno que me lo dice para que entonces ya no me va a dar tiempo de ponerles ninguna práctica. Perdón, maestra. Si no se preocupe, el mindfulness es una atención distraída, ¿sí? Entonces, los alumnos estaban mucho en esa distracción por otros problemas, de que el papá no tiene trabajo, no tiene, pues, tengo ciertas carencias, no veo a mis amigos, toda esa parte, ¿no? Y fíjense que en diciembre hicimos una práctica que se llama Bondad Amorosa, en donde pues rescatamos lo que es la parte generosa, la parte de el dar a los demás. Y les dejé ver un video que es de seguramente si han visto, Cristina Jauregui tiene su canal de YouTube, y entonces ella pasó una entrevista con una psicóloga, ahorita se me fue el nombre, pero luego les digo, porque ahorita se me fue, y ella hablaban de la nostalgia tóxica y la nostalgia tónica. Entonces, en cuanto a la nostalgia tóxica, decían, bueno, es que es cuando recuerdas a los que se fueron, pero de una manera así como muy triste, amargado, ay, se fue, me quedé solo, hablando de las cuestiones de duelo tan terribles que hemos pasado, ¿no? Y otra forma de rescatar esa nostalgia era nostalgia tónica, es decir, una nostalgia que nos lleve a recordar a las personas, pero por decir, en memoria de esta persona, voy a salir adelante por esta persona. ¿Cómo celebraba mi abuelita la Navidad? Eso es lo que tratamos. ¿Cómo la celebraba? ¿Qué le gustaría que yo hiciera? Y entonces, pues nada más les leo así de rápido un comentario de un alumno de iniciación que dice, a mí me gustó mucho este tema porque me hizo reflexionar y darme cuenta que por más duro y difícil que parezca esta situación que estamos viviendo actualmente a causa de la pandemia, debemos de estar agradecidos porque tenemos salud y estamos rodeados de nuestra familia. A mí me gustó la parte donde dice que si hemos perdido un ser querido, debemos pensar cómo le gustaría el vernos. Entonces, bueno, no les leo todo, pero es una parte de lo que dice un alumno de primer año de iniciación. Hicimos una celebración de Navidad unos días antes de que terminara, antes de que empezaran las vacaciones de diciembre, y les dije, saquen su vaso o su copita con agua y brindamos y pedimos buenos deseos para los demás. Profesora, entonces, sí. Perdón, ya su tiempo concluyó. ¿Podrías? Perdón. Sí, gracias. Bueno, la verdad, bueno, nada más ya concluyo. Bueno, si me puede pasar la siguiente. Esa también. Y la otra. Aquí están las referencias y les voy a decir que el mindfulness, pues la verdad no es una panacea, pero tiene razón la maestra, hay que saber llevarlo con mucha responsabilidad y estar certificado para poder hacer estas prácticas, que son ejercicios de respiración que podemos ir haciendo mientras estamos bañando, mientras estamos comiendo, disfrutar de lo que hacemos. Y el practicar la generosidad también tiene que ver con mindfulness. Entonces, eso es lo que yo concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia Oviedo, muy interesante el tema. No tenemos preguntas, pero sí muchas felicitaciones para usted por el trabajo que realiza con sus alumnos. Y bueno, para el cierre cedo la palabra nuevamente a la maestra Ana Giselle. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias, Pati Oviedo. Bueno, pues agradecemos a todas y a todos por su participación en este espacio
y los invitamos pues obviamente a continuar con esta reflexión y trabajar pues en los siguientes talleres. Tenemos a continuación el taller 1, que es la implementación de actividades grupales ante el manejo del estrés, a cargo de la doctora Silvia Tafoya, y el taller 2, importancia de reconocer las emociones en las y los estudiantes, a cargo de la maestra Angélica del Carmen Cedillo. Esperamos que tengan un buen día, que continúen con estas excelentes presentaciones, y pues por nuestra parte, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes y a todos los participantes. Gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego.